Gracias por acompañarnos aquí en Líderes, y el día de hoy nos acompaña amablemente en el espacio Alfredo Javier Arias, consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Como Amigo, siempre, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, ya sabes. Te agradezco muchísimo. Oye, bueno, pues ahorita la política, a final de cuentas, ya es la agenda del Estado. El proceso electoral está empezando a entrar ya en la etapa seria. Ya en un par de días arranca el tema de las gubernaturas y 15 días después ya el tema de las presidencias municipales y diputaciones locales. Ya ahí sí, ya. El tema es al 100% la elección. Empezar a pensar en el tema de por quién vamos a votar y la corresponsabilidad, no solamente de los órganos electorales y de los partidos, sino de la sociedad de empezar a investigar, informarnos por quién vamos a votar. Y en ese sentido de ideas, bueno, pues ya estamos escuchando y bombardeados por las propuestas muy matizadas por el tema de la veda de los partidos políticos y los candidatos, por los órganos electorales, un factor fundamental electoral que será quien determine mucho del bien andar de este proceso, es fundamental. Por eso fue que te invité. La primera pregunta implícita que quiero hacerte es: ¿cómo se encuentran en este momento los órganos electorales ante un evidente intento incluso de tratar de disminuirlos y de que no estén en condiciones adecuadas para lo que se avisora incluso por una elección de Estado? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que de entrada esta es una elección sui generis que a todos los órganos electorales del país a nivel local y federal nos agarró de alguna manera un poco atados, porque estuvimos y estamos operando con una legislación que no corresponde a la realidad actual, que no contempla escenarios y situaciones que ocurrieron y han venido ocurriendo durante este proceso electoral, y de pronto la gente te dice: a ver, INPEPAC, a ver, INE, no estás haciendo, no estás actuando, pero no tenemos las facultades para actuar. Y entiendo a la gente y se entiende a la ciudadanía que le exija a la autoridad electoral, pero los actores políticos que sí saben cómo funciona la situación y que todo el tiempo se la pasan culpando a los institutos electorales, saben que eso es parte de su discurso porque puede vender, pero saben que el Instituto Electoral no tiene la capacidad jurídica ni las facultades para actuar en determinados escenarios. Entonces esto es algo muy importante que es necesario que la ciudadanía pueda escuchar el día de hoy, que sí es verdad que puede haber situaciones sui generis, insisto. También es cierto que en el caso del INPEPAC pues hay una legislación que nos tiene detenidos y que hacemos todo lo posible a través de criterios jurisdiccionales que se han emitido, a través de la interpretación pro derechos humanos, en este caso derechos político-electorales, pues vamos avanzando y tratando de hacer un paliativo a toda esa situación. O sea, no es un tema menor porque, a final de cuentas, y por lo que estoy entendiendo, a medida o al uso del criterio están tratando de pues actualizar la legislación, ¿no? Tratarla de poner al día, porque al final de cuentas, como dices tú, hay incluso lagunas que no les permiten hacer del todo bien o del todo bien interpretar la ley. Exacto. Por ejemplo, el caso de violencia política contra la mujer en razón de género, no hay legislación real en la materia aquí en el estado de Morelos. En el 2021 los diputados, diputadas quisieron hacer la reforma, pero la hicieron tarde, lo recuerdas, sí, claro. Y se vino abajo, y a partir de ahí ya no volvieron a tocar el tema. En este momento, por ejemplo, tenemos la reforma que se hizo del año pasado, que ya contempla a grupos vulnerables y a las comunidades indígenas, pero las comunidades indígenas se sienten insatisfechas y esperan que el INPEPAC resuelva esa situación, tanto las comunidades indígenas como grupos vulnerables, pero los diputados pusieron un articulado muy específico donde dice: INPEPAC, no puedes hacer más a partir de ahora de lo que te estamos ordenando en esta legislación. Entonces estamos atados de manos también. Okay, es complicado porque, y es una de las preguntas que te quería hacer, también en la ambigüedad el tema de las acciones afirmativas, ¿no? La representación indígena, varios rubros que por ahí incluso en este momento lo han externado públicamente, no se sienten del todo representados o del todo salvaguardado su derecho, porque hay muchas ambigüedades en la ley que además precisamente por un descuido o por temas extra legales, el Congreso no lo terminó en tiempo y forma plasmando, y hoy hay una ambigüedad que a final de cuentas pues le mete incluso por ahí un poquito de desconfianza al proceso para los sectores específicos que no se sienten del todo representados. Mira, finalmente nosotros cumplimos con la parte que nos ordenaron los órganos jurisdiccionales, tanto Sala Regional Ciudad de México como Tribunal Local, materia indígena, grupos vulnerables.
en llevar a cabo los estudios, llevar a cabo las consultas indígenas, por ejemplo. Los 2 últimos años nos pasamos con el tema de la consulta indígena y hubo un resultado, hay estudios, hay instituciones serias a nivel nacional que se encargaron de llevar a cabo el estudio, entregamos los resultados oportunamente al Congreso y el Congreso, pues ya en su libertad de configuración legislativa, pues determinó qué es lo que incorporaba en la ley. No tenemos la facultad nosotros para cuestionar si está bien o mal, finalmente es con lo que tenemos que trabajar el día de hoy, y la realidad es que nadie impugnó esa reforma, quedó firme. Okay. Ni los grupos vulnerables, ni las comunidades indígenas, ni ninguna otra institución política lo impugnó en su momento a través de las vías jurisdiccionales correspondientes. Entonces, eso es lo que está firme y nosotros como autoridad administrativa, pues es con lo que podemos trabajar. O sea, el que dice el dicho que el que calla otorga, entonces al final de cuentas, de alguna manera, pues se asume que esas modificaciones en su momento, o por desconocimiento o por conveniencia, como haya sido, terminaron siendo convenientes, pero en este momento no hay representatividad o algún sector específico se empieza a dar cuenta de que hay lagunas y empieza, pues la verdad, tardemente, porque ya es así, pues a externar su inconformidad, pero realmente ya ahorita el INPEPAC está maniatado. De alguna manera sí, lo que sí es que tienen garantizada la participación. Nosotros generamos el Sistema Nacional de Registro y viene especificado incluso si las personas se autoadscriben a alguno de los grupos vulnerables, a cuál, tienen que acreditarlo a través de las vías que también determinó el legislativo, si se pertenecen a alguna comunidad indígena, sí habrá representación de las comunidades, en los términos que establece la ley, por supuesto, pero habrá representación. En su momento, la comunidad migrante también quiso en este proceso electoral tener una participación. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que solo el Congreso era el que podía establecer acciones afirmativas a través de un grupo, a favor de un grupo en específico, y que si no fueron incluidos no podíamos nosotros garantizarles esa representación. Entonces ahí se confirma que solamente podemos hacer lo que está establecido en la ley. Dentro de lo que cabe, entonces las acciones afirmativas van a salvaguardar de alguna manera a estos sectores vulnerables. Así es. Oye, hay otro tema que también es fundamental y no podemos ser omisos a él, y es los embates que han recibido durante este sexenio los órganos electorales, tratándose de mermarles incluso la facultad de operación en el tema de ahorcándolos con un discurso incluso de demagogia del tema de austeridad, que al final de cuentas se despilfarra el dinero por un lado y creo que se descuida el otro. Nuestra democracia parte de la desconfianza, desgraciadamente, por antecedentes, hay que decir como tal, y nos ha costado mucho dinero y mucho tiempo y esfuerzo irlos fortaleciendo estos órganos electorales. Ahora el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, no le gustan mucho los órganos electorales, ya no hablamos del tema de rendición de cuentas, pero los órganos electorales son un pilar fundamental de la democracia porque le dan legalidad y eso ha venido a generar incluso las alternancias con la cual llega Morena. ¿Tú cómo vislumbras este asunto? ¿Cómo ves la fortaleza de los órganos electorales ante este ataque permanente hacia los órganos que incluso han amenazado con quererlos incluso desaparecer? Mira, yo creo que sí nos encontramos en un punto débil dentro de la historia política y democrática de este país en términos generales, pero también obedece a la reacción y el trabajo que cada instituto electoral del país, llámese local, llámese federal, pueda hacer. En el caso del INPEPAC, sí, algo que podemos nosotros sentirnos orgullosos es que, con independencia que pueda algún actor político cuestionar la actividad, nosotros todo el tiempo estamos con la gente. O sea, tú observa a cualquier comunidad que tenga alguna duda, que quiera llevar a cabo un proceso para elegir que al ayudante o al comité directivo de vecinos van y le preguntan al INPEPAC. Sí, claro. Jamás hemos visto que vayan con el INE, por ejemplo. Entonces, ese acercamiento que hemos logrado con la ciudadanía es lo que a nosotros nos da fortaleza. Yo creo y espero que en otros institutos electorales del país realmente se esté llevando a cabo este tipo de ejercicios de tener una cercanía permanente con la ciudadanía. El tema de las acciones afirmativas que hablábamos hace rato, pues nos ha permitido también tener un contacto directo con todos los integrantes de los grupos vulnerables, con todas las comunidades indígenas del estado de Morelos, y eso es lo que nos da fortaleza. Y ellos reconocen el trabajo del INPEPAC. Puede haber quienes digan, no estoy de acuerdo, y pues de alguna manera cuestionen, pero no, jamás van a cuestionar que realmente ha habido un acercamiento. A lo mejor no les gustó la decisión, pero de que ha habido el trabajo, lo ha habido.
¿Consideras que el INPEPAC le ha dado certeza a los procesos electorales que se han venido dando últimamente? Sí, por supuesto, y ha sido muy transparente en la materia, en todos los aspectos. Hoy, por ejemplo, a diferencia de otros procesos electorales donde la producción de boletas se la dábamos a Talleres Gráficos de México a través de una adjudicación directa, en este proceso decidimos que fuera abierto, una licitación y que participen las empresas que correspondan, que cumplan con los requisitos, que estén reconocidas por el INE y que tengan experiencia en la producción de boletas, documentación y material electoral y que sea transparente el procedimiento. Para darle equilibrio y transparencia, que es lo que se está exigiendo en este momento en los órganos, ¿no? Oye, fíjate que hablando precisamente de los embates y todo este tema pues sabemos que las resoluciones, a final de cuentas, justas o no, no a todos terminan beneficiando, ¿no? Y eso termina generando cierto encono, cierta molestia. En ese sentido, Morena hace un par de días dio a conocer que está promoviendo una investigación en contra de él, por conflicto de intereses presuntamente, en contra de la consejera presidenta Mireya Gali y un par de consejeros. Mucha gente dice, ya está empezando Morena, que es sobre todo principalmente quien ha venido denostando incluso a los órganos electorales, a meter presión. Ellos argumentan que hay conflicto de intereses. ¿Tú crees que está salvaguardada este proceso electoral y la legitimidad del proceso con todos sus integrantes? Mira, yo creo que en el INPEPAC hemos hecho un trabajo, como te decía, transparente. Es un órgano colegiado donde finalmente cada uno de los 7 miembros con derecho a voz y voto dentro del Consejo tiene que ser y es responsable de las manifestaciones y situaciones que genera el interior del Consejo como autoridad electoral. Pero como institución yo considero que hemos sido imparciales en todo momento. Hemos generado las condiciones para que todos los partidos políticos que en este proceso electoral están participando pues tengan la igualdad de oportunidades en todos los aspectos. Por ejemplo, el sistema de registro que hicimos para el registro de candidaturas anteriormente pues era presencial y ahí tenías la cantidad de gente que teníamos que tener espacios enormes y había partidos políticos que no alcanzaban a llegar oportunamente con su documentación. Okay. Hoy a través de un sistema electrónico, digital, informático, pues pueden hacerlo desde la comunidad de su casa si quieren el registro correspondiente. Entonces hemos generado las condiciones para que todos participen y a mí me queda claro que finalmente estamos inmersos en no lo llamaría en una guerra, pero sí en una confrontación de ideas, de programas, de plataformas electorales y de proyectos, y como árbitro finalmente vamos a ser los receptores y dependerá de la visión de cada quien de cómo sea el árbitro. Oye, hablando de paridad de género, hablando de equidad, pues al final de cuentas todo el mundo trata de buscar una representatividad y dejar precedente. Hace un par de días me enteré que el Tribunal Estatal Electoral por ahí estaba tratando de ordenarle, o le ordenó al INPEPAC que en el próximo proceso electoral, en este obviamente ya no, que se empiece a considerar que los municipios en específico que no han sido gobernados por mujeres, pues que casi haya una obligatoriedad por parte del INPEPAC para decirles, pues si Cuernavaca, por decir algo, no es gobernado por una mujer, la próxima candidata tienen que ser mujeres. Situación que es muy polémica porque pues, se le abre el espectro a la representatividad a lo mejor en la mujer, pero también de pronto viene el tema de estás obligando a la gente ya a votar por un candidato en específico. Es un tema muy complicado. ¿Qué opinión te merece? Y si nos puedes dar un poquito de contexto, porque es complicado, pero además vendría a reconfigurar el próximo proceso electoral. Sí, totalmente. La semana pasada, si mal no recuerdo, salió esa resolución del tribunal promovido por unas ciudadanas que, bueno, entiendo, esperaban que hiciéramos una acción afirmativa para Cuernavaca y fueran solo mujeres las participantes en este proceso electoral. Y sí, lo que nos ordena el tribunal, nos vincula, es que generemos acciones afirmativas para el siguiente proceso electoral, en el sentido de, como bien dices, aquellos municipios donde históricamente no haya existido una alcaldesa dentro del gobierno municipal, pues reservemos esos municipios para mujeres exclusivamente como candidatas, vincula a los partidos políticos a que lleven a cabo las acciones necesarias para maximizar la participación de las mujeres. Y de alguna manera, pues sí, ello implica un desplazamiento de los candidatos varones en el próximo proceso electoral para las elecciones locales, en particular para los ayuntamientos, porque, si en ese municipio en particular nunca ha habido una mujer o ha sido mínima la participación,
el INPEPAC tendrá que reservarla el municipio correspondiente. Sí considero que va más allá de la paridad que establece la Constitución. En lo personal lo digo con la responsabilidad que implica este posicionamiento, pero bueno, a mí ya no me corresponderá, yo me voy el último día de septiembre de este año. Mis compañeros sé que eran los que lleguen y los que se quedan, un excelente trabajo para el cumplimiento de esa resolución, pero sí considero que atenta en contra del principio de la soberanía, la resolución que corresponde, porque en efecto ahora nosotros le estaríamos diciendo a la ciudadanía por quién votar de alguna manera. Ya no habría esa libertad, y ya no la hay, en el sentido de que voten. O sea, la misma situación de que fueran puros candidatos hombres implica exactamente lo mismo para el ciudadano, no tener opciones más que las que le dé la autoridad electoral. Esto mucho pues, respaldado con el tema de la deuda histórica que hay de la mujer, y que es innegable, porque a final de cuentas también trastoca incluso temas de la Constitución, ¿no? Lo que comentas. Sí, por supuesto, hay una deuda histórica con ellos, con los grupos vulnerables, con comunidades indígenas, pero en lo personal, y lo digo también como académico que soy, es que las generaciones presentes y futuras tampoco están obligadas a pagar una deuda histórica que no les corresponde, ¿no? Es como si tú falleces y tus hijos ahora tienen que pagar todas tus deudas que adquiriste en vida. ¿Por qué tendría que ser? Claro. Lo que sí es que tenemos que generar las acciones para que vayamos de la mano y dejemos de vernos como enemigos entre los géneros que participan en los procesos electorales, ¿no? Donde que estamos peleados todo el tiempo. No, somos uno solo, somos ciudadanos que queremos que lleguen las mejores autoridades a los distintos cargos de elección popular, y también a los administrativos, y lo digo por el INPEPAC, ¿no? O por cualquier otra autoridad administrativa. Tienen que llegar los mejores perfiles, el que tenga conocimiento, el que tenga experiencia, más allá del género al que pertenezca. Por último, ¿a qué está comprometido, obligado, pero sobre todo comprometido el INPEPAC en el próximo proceso electoral? A ser imparcial en todas sus expresiones, a vigilar cada una de las etapas de este proceso electoral. Está bien definido el calendario electoral de cuáles son las etapas, en qué fecha tenemos que cumplir, y sobre todo también a atender cada una de las solicitudes. Somos las únicas instituciones, las electorales, que si tú como ciudadano llegas con una consulta al día de hoy que urge que se responda porque el tema se va a resolver dentro de 3 días, ese mismo día tenemos que resolver en consejo. Eso no pasa en ninguna otra institución del poder público, pero sí en los órganos electorales. Y lo que implica, la responsabilidad que implica. Porque claro, es mover una maquinaria para atender una solicitud de cualquier ciudadano. Que eso les da certeza y legitima los procesos electorales. Así es. Les gusta o no a muchos, ¿no? Alfredo Javier Arias, consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC. Te agradezco mucho que hayas venido y te pido que posteriormente te des una vuelta ya cuando esté el proceso más andado para que nos digas cómo lo vas vislumbrando, y sobre todo, a final de cuentas, la democracia está hoy en los hombros de ustedes en buena parte, porque la legitimidad de un proceso como se han venido dando, eso le da incluso no solamente gobernabilidad al país, le da paz, y es un tema que estamos buscando, que a final de cuentas este proceso electoral reconcilie a la sociedad y a la ciudadanía y no termine polarizándola más. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti. Javier, muchas gracias.